¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y obviamente en este video, como les prometí, les voy a estar enseñando cómo hacer un overlay o texture pack ilegal, como he estado haciendo en mis últimos videos. La verdad, primero debo agradecerles, ya que llegamos bastante rápido a la meta de 70 me gusta. Creo que pasado el día y medio llegamos a la meta. Ahorita actualmente tiene como 80 me gusta ese video. Y ahorita mismo lo que ustedes están viendo es mi segunda pantalla, que tengo todo limpio para que nada más vean lo que vamos a usar. Que en este caso voy a usar este texture pack, que básicamente es lo mismo pero con diferente color. Y lo tengo así, ya que para esto les voy a enseñar dos formas de hacer los colores o las versiones del texture pack. Ok, el primer paso para hacer esto es darle a WinRAR y extraer en su carpeta, obviamente, para que se guarde con el mismo nombre. Entonces me lo mandó a otra pantalla, así que lo voy a mover hacia acá. Ok, una vez que ya lo tenemos aquí, primero les voy a explicar lo básico de esto. Este es donde se guardan las texturas. Este es como el nombre o la descripción que tiene el texture pack. Así que si lo abrimos aquí, nos debería de aparecer esta cosa de aquí. Y aquí es donde se pone el nombre, digamos, o la descripción. Como ven, aquí dice description. Y este símbolo de aquí es como el identificador para que se ponga un color. Y este es el color que se va a poner, en este caso el 7 es un gris. Esto nomás es para explicar por si es que le quieren cambiar una cosa aquí. Luego el pack.png es esta imagen que están viendo aquí, que a ver si lo puedo acercar. Ok, ahora sí ya lo tengo acercado, entonces esto es el pack.png, que es básicamente la imagen con la que se va a mostrar el texture pack. Para que también ustedes lo puedan cambiar, obviamente ya saben cómo es el nombre. Así que para empezar vamos a ir sacando las texturas de otro texture pack que vamos a usar de referencia, que en este caso voy a empezar con este que sería para la P2. Lo pasamos a esta pantalla y entonces... Ok, lo voy a hacer un poco más lento para que vean en qué carpeta me estoy metiendo, para que ustedes también lo hagan. El texture pack que quieran usar de referencia, o el que quieran hacer una versión ilegal, le tienen que hacer esto, lo tienen que abrir. Assets, Minecraft, textures, en ítems. Y aquí lo que tenemos que buscar es las cosas de diamante, básicamente todo esto de aquí. Que son 1, 2, 3, 4, son 5 ítems. Estas 5 cosas que seleccionamos las tenemos que mover a una carpeta que será donde... Ah, bueno, son 6 en realidad, no sé por qué. Ok, esto es irrelevante, nomás son 5 como les había dicho. Y entonces lo que estaba diciendo es que esto lo tenemos que mover a una carpeta temporal, que es donde vamos a estar viendo la configuración, las cosas que vamos a ir cambiando. Ok, ahí lo tengo para que vean los iconos. Y por ahora lo que voy a hacer es volver a ver la carpeta que cerré por accidente. Así que vamos de nuevo a donde estábamos. Y aquí nos quedamos en texturas en lugar de ir a ítems. Lo que vamos a hacer es ir a models, que es donde se guarda la armadura, los diseños de armor. Y estos dos son la armadura básicamente como se ve cuando lo tienes puesta. Entonces esto sería pechera... ¿Cómo se llama? Pechera y casco, y estos serían botas y pantalones. Por ahora esto no lo necesitamos. Voy a ir abriendo este para guardarlo más o menos, para tenerlo aquí abierto, digamos, para que no se me pierda después. También me voy a ir a ítems y esto lo vamos a usar después, pero más o menos para que tengan la referencia. Y para que ustedes no se vayan perdiendo lo que estoy haciendo, básicamente lo que hice es sacar las texturas que voy a usar para la protección 1. Bueno, para la armadura sin protección y para la protección 2, que es el color azul. Y de este segundo texture pack es de donde voy a sacar la armadura roja, que es la protección 3. Eso lo voy a hacer más después para que no se vayan perdiendo con el paso a paso. Y ahora lo que necesito es la segunda carpeta para empezar a reemplazar cosas. Entonces me voy a Minecraft. Ok, Assets, Minecraft, como ya saben, es el mismo proceso. Textures, en ítems. Y aquí lo primero que vamos a cambiar es la espada de diamante, que tiene el mismo nombre en esto. No hay tanta diferencia. Entonces control C, control V, se reemplaza el objeto. Y tenemos que volver un par de carpetas atrás. En esta de aquí tenemos que abrir seed y así básicamente nos vamos. El segundo paso es aquí en Diamond Tools, que es donde se guarda la espada. Ok, como ven, esta es la espada normal. Entonces también la tenemos que reemplazar exactamente igual como hicimos con la anterior. Y como ven, aquí hay otra que se llama S2, entonces copiamos este nombre, lo cambiamos aquí para poner exactamente el mismo. Entonces aquí lo podemos borrar. Esto le voy a dar control C, control V, porque también voy a ocupar esta textura después para hacer la protección 1. Y esto que acabo de decir le tienen que tomar muy en cuenta, ya que ustedes también van a tener que hacer lo mismo y no quiero que se les pase este paso de tener guardada la textura para después. Entonces ahora regresamos a las carpetas un poco atrás. Ahora vamos a Diamond Armor. Esto también lo voy a poner para que se vea muy grande. Ok, y aquí básicamente les voy a explicar un par de cosas que son innecesarias, pero igualmente los voy a hacer por si les interesa el saber cómo funciona el texture pack. Que es que cada uno de estos tiene diferente posición para que pueda identificar el encantamiento de protección 1. Y hay diferentes formatos de este mismo código, que básicamente lo modifiqué bastante para que funcione en la mayoría de servidores. Hay muchos servidores que lo desactivan, que son en mayoría de los servidores de UHC, pero como nosotros lo usamos para HCF, eso no nos afecta, así que regresamos a carpeta. Y aquí, como ven, esto y esto tiene el mismo diseño, pero nada, misma textura o color. Entonces lo que vamos a hacer es poner exactamente el mismo nombre, Armor 2. Entonces hacemos un control C y control V y se reemplaza esto. Y así básicamente tenemos que hacer con las demás texturas, ver el que coincide con el nombre y hacer copy paste. Como ya conozco el nombre, se los voy a estar dando. Lo que tenemos que hacer es ponerle leggings 2 a esto. Esto se llama fit 2. Este se llama head 2. Este se llama legs 2, ahí lo pongo para que lo puedan ver mejor. Y esto se llama chest 2.
Entonces cuando yo hago control C, bueno, también me faltó esta, control C, control V, aquí me dice que se puede reemplazar. Esto significa que lo estamos haciendo bien con el nombre que coincide. Y esta espada obviamente ya no se necesita, porque aquí solo estamos poniendo las texturas de armadura, que serían, estas son las texturas de cómo se ve el ítem en tu mano, y esta sería de cómo se ve cuando ya lo tienes puesto. Lo que sigue por ahora es cambiar esto a nombre de Head, así normal, sin ninguna modificación, básicamente para que se cambie de armadura sin encantamientos, para que se vea de este color, que sería más o menos lo default, lo predeterminado, por decirlo de una forma, que no es tan necesario de verdad, porque casi siempre como se usa como overlay, se usa combinando con otro texture pack y se ponen las texturas del otro, pero eso no... Por eso es que digo que no es tan importante, pero igual lo hago para que no haya errores en el texture pack. Ok, y como ya hice esto, que es básicamente lo más rápido, lo que vamos a hacer ahora es hacer la armadura de protección 1, que la verdad no quiero dejar de la misma textura que tenía antes, y por eso lo podemos hacer de dos formas diferentes, bueno, de hecho de tres. Y aquí es algo importante que voy a explicar, así que pongan mucha atención. Las formas de hacer esto sería una, hacerlo a mano con una aplicación que se llama Paint.net, que básicamente es una aplicación para que vayas haciendo pixel por pixel. Eso es muy aburrido, la verdad no quiero hacerlo así, creo que Tato lo hace así, pero a mí no me gusta ya que tardo demasiado haciendo las texturas. La segunda forma es la forma que voy a usar para hacer la armadura protección 3, que es usar otro texture pack que tenga las mismas texturas. En YouTube puedes poner, no sé, un chunk pack V4 recolor o chunk pack V4 red, y así vas a conseguir las otras texturas y básicamente puedes reemplazar como lo acabo de hacer ahora. Así que básicamente si lo intentas hacer de esa forma ya aprendiste cómo se hace. Pero la tercera forma es la que más me gusta, y es usando Photoshop o Photopea, que creo que es como se llama la versión gratis, y es la que voy a estar usando para hacer la armadura de protección 1 en este momento. Así que lo voy a abrir y lo voy a mover esta pantalla para que lo vean. Ok, como ven aquí tengo varios diseños que no sé por qué se me guardaron así, pero igual no le presten mucha atención a eso. Lo que vamos a hacer es abrir. Ahora nos vamos a texturas, seleccionamos todo esto que son básicamente lo que estamos usando. Le damos a abrir. Ok, me salió otra cosa en la otra pantalla, así que esto básicamente le tienen que dar ok, no les afecte nada. Y solo voy a esperar a que se abra, que tarde un poquito. Lo mismo para todo, ok, 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 así vas a ir creo que con las 5 opciones. Ok, aquí ya tenemos todas las texturas, entonces lo que yo siempre hago es seleccionar la lupa y darle clic derecho, encajar en pantalla para que se vea del tamaño que se debe hacer. Y mientras lo hago con todas las texturas también voy revisando que se hayan abierto todas, que básicamente abrimos de otra carpeta. Y aquí también podemos revisar, son 7 elementos, entonces aquí también tengo que tener 7 elementos. Y creo que básicamente tengo todo bien, ya encajé todo. Y aquí es importante lo que voy a hacer. Este candado nos estorba, nos molesta, no lo tenemos que tener. Entonces la forma de quitar este candado sería de dos formas diferentes. Una es cliqueando directamente aquí, si no te deja no funciona. Otra es dando de clic derecho y hay una opción que te dice rasterizar capas. Si no te funciona eso tampoco, tienes que ir aquí en donde dice imagen en modo... Ok, imagen, modo, y aquí donde dice color indexado tenemos que cambiar a RGB, y ahí ya ven que se desbloquea la capa y podemos hacer modificaciones. Ok, ahora para cambiar el color es demasiado fácil, la verdad. Nada más tenemos que poner en este botón que parece como un círculo medio relleno. Le damos en la opción que dice tono saturación, y aquí básicamente podemos jugar con los tonos de la textura y también con la iluminación, digamos. Entonces lo que venimos a hacer aquí es ponerlo de color verde. Entonces voy a buscar el verde que más me guste, que más coincida con la textura, que básicamente me da tonos muy saturados. Entonces voy a intentar bajar un poquito de intensidad. Y básicamente ahorita yo creo que esta es la mejor versión, así que quitando y poniendo esto voy a ver qué tanto coincide, y así puedo ver qué textura me conviene más o qué diseño queda mejor. Ok, yo creo que ya con esta versión que tengo ahorita, con estos colores, ya queda bastante bien. No se ve mucho degradado, pero eso es básicamente porque tienes que ir jugando con este tipo de tonos. Y la verdad es que cuando tienes el texture pack puesto no se nota bastante la diferencia en esto, así que básicamente con esto ya nos funciona bien. Y lo siguiente que voy a hacer es copiar este mismo ajuste, le doy control C. Y en la siguiente textura hago control V y ven que se aplica automáticamente. Así que vamos a hacer lo mismo con todos. Y le damos en esto que dice exportación rápida como PNG. Si no les sale esto, lo que tienen que hacer es ir a preferencias de exportación. Ay, me abrí en otra pestaña, entonces les enseño aquí. Lo que tienen que hacer es cambiarlo, lo que sea que les salga. Si les sale en GIF, en JPG, lo que tienen que hacer es cambiarlo a PNG, ponerlo de transparencia y darle OK. Entonces ahorita sí ya le damos exportación rápida como PNG. Obviamente tenemos que estar seleccionando la carpeta de texturas, que es donde lo vamos a guardar. Y aquí le damos el nombre de Armor 1 para que se guarde como la protección 1. Y básicamente esto es nada más es repetir el proceso con todas las texturas. Esto le pongo Chess 1 y así básicamente con todos. Ok, gente, yo ya terminé, ya tengo las texturas de este lado, aunque voy a cambiar un poco esto para que
me lo ponga justo por fecha de modificación. Entonces todas estas son las texturas que ya hice, como ven también son 7 igual que acá abajo. Pero lo que quería explicar antes de seguir con el siguiente paso es que también aquí puedo hacer la versión de color rojo, que nada más es modificar esto y jugar con los tonos básicamente para encontrar un color rojo que me guste. Y lo que puedo hacer es subir de más la intensidad o la luminosidad, lo que sea que quiera hacer. La luminosidad no la toco porque como vieron se hace bastante feo, pero también puede que te sirva. Así que si es que tienes un color que te guste en Photoshop, lo que tienes que hacer es igual guardar, exportación rápida como PNG, y lo tienes que guardar con el nombre de 3 para que sea la protección 3. Pero bueno, volviendo con lo que estamos haciendo, tenemos que abrir la carpeta de nuevo de The Chance Overdale que estamos modificando. Entonces lo que tenemos que hacer es a texturas, esa NC Patcher, Seed, Diamond Armor, y aquí de nuevo vamos a tener que reemplazar la armadura de las texturas. Entonces la nueva que hicimos es esta de acá, le damos control C, control V, y al parecer guardé mal el nombre de algún ítem de aquí, que básicamente me está diciendo que solo reemplace 6 texturas. Es porque quiero reemplazar la espada, que básicamente aquí no va. Entonces nomás seleccionamos estos, le damos control C, control V, y ya se reemplazó todo bien. Así que como les dije, la espada aquí no va. Lo que tenemos que hacer es regresar a la carpeta esta de Diamond Tools, Swords, y aquí sí que se guarda la espada. Entonces ponemos control C, control V, se reemplaza y todo bien. Y ahora sí lo que voy a hacer es abrir esta versión, que es la versión roja que les dije del texture pack que estoy modificando para hacer overlay. Ya conocen el procedimiento de las rutas, que es Assets, Minecraft, Textures, ahora sí. Vamos primero a ítems y aquí sacamos todo que diga Diamond básicamente, que son creo que 5 ítems como les había dicho antes. Menos el Diamond PNG, que es básicamente el ítem del diamante como tal. Eso no necesitamos. Entonces ahorita que ya tengo todo esto seleccionado, lo voy a mover de nuevo a la carpeta que tenía antes, que no sé dónde está. Acá está. Y como ven ya se guardó todo. No sé por qué esta espada se movía abajo, pero bueno, lo voy a borrar. Y aquí están las primeras 5 texturas que vamos a estar necesitando. Entonces regresamos de nuevo a Models, Armor. Y ahora tenemos que cambiar esto, que es como se ve la armadura puesta, que yo lo repetí varias veces. Entonces lo cambiamos acá. Así que como ya saben, repetimos el proceso de cambiamos el nombre para que coincida con el otro texture pack. Le ponemos Leggings 3. Entonces según yo ya modifiqué todo. Entonces lo primero que voy a modificar es la espada, que ya tengo aquí la carpeta abierta. Le doy control C, control V, se guarda bien. Ahora vamos a Diamond Armor, y aquí como ven todavía tengo la armadura de Netherite, así que vamos a empezar a reemplazar todo esto. Control C, control V, soy sedimentes, entonces funcionó bien. Entonces básicamente con todo esto ya tenemos el texture pack hecho. Lo que falta es compilarlo en .zip para que funcione bien como un texture pack tiene que ser. Entonces lo que voy a hacer es primero principalmente cambiar el nombre para que coincida con este de acá. Entonces lo selecciono, doy F2, control C. Aquí que está la carpeta voy a darle F2 igualmente para renombrar. Y todo esto que dice mi nombre básicamente no es mi texture pack, así que básicamente voy a poner el mismo de acá. Y ya con esto coincide el nombre. Lo que voy a hacer también es cambiar la textura del pack.png para que quede exactamente igual. Lo reemplazo, lo voy a abrir para saber que funcionó. Entonces ahí quedó bien. Y ya básicamente para compilar todo en un .zip es seleccionar todo, clic derecho, le damos en la primera opción que sale aquí. Y aquí le ponemos en .zip, le damos a aceptar. Y básicamente este elemento que nos acaba de dejar le damos control X o nomás lo cortamos desde acá. Entonces ahora me voy a ir a mis texture pack que están por acá. Y básicamente esta es la carpeta que yo tengo para los overlays. Pero tú lo puedes meter en la carpeta de resource pack y funciona exactamente igual, ya lo saben. Entonces aquí lo pego. Y ahora lo último que falta es abrir Minecraft para confirmar que funcionó todo bien. Bueno, ya estoy aquí en el mundo para probar cómo se ve la armadura. Como ven, aquí también estoy haciendo un par de pruebas. Así que básicamente voy a cambiar mi texture pack para el mismo que estaba modificando hace rato. Como ven, ya tengo seleccionadas ambas versiones, que es la versión default, que es el texture pack como tal, y el overlay. Entonces doy a listo. Y como están viendo, al parecer todo quedó bien. También me voy a poner la armadura para saber cómo es que funciona. Entonces puesto se ve bien. Ay, borré los pantalones de ahí, pero ni modo, me agarro estos de acá. Y me pongo esta versión y esta versión. Y ya básicamente están viendo que todo funciona bien. Lo hice la primera, que muchas veces me cuesta hacerlo. Como están viendo, el texture pack se ve un poco feo, pero de verdad lo hice no más que nada porque me gustó las texturas que tenía para la armadura. Así que básicamente estaba probando. Aquí pueden ver cómo se ven las diferentes espadas, cómo es que quedó la coincidencia de color. Esta hicimos con el Photoshop. Esta es la que venía por defecto. Y esta es la que venía en el otro texture pack, que es básicamente el mismo pero en color rojo. Y bueno, gente, esto sería el final del video. Básicamente ya enseñé todo lo que tenía que enseñar para el texture pack ilegal. Si tienen alguna duda, mi Discord les estará apareciendo justo en la pantalla. Aunque no creo que tengan dudas, creo que me expliqué bastante bien. Y también puse subtítulos en todo el video. Por lo menos eso es lo que quiero que haga el Giovanni del futuro. Gente, ya estaba terminando el video, pero se me olvidó comentar algo bastante importante. Y es que en este video voy a poner la descarga de este texture pack que hicimos juntos, obviamente. Y también voy a poner otra descarga de otro texture pack ilegal, pero este es un poco diferente, ya que en este se puede ver el nivel de encantamiento de las armaduras, pero de los kits, que sería el Archer, el Rogue, el Bard
Y también otra cosa muy importante es que estos dos packs que estoy subiendo en este video ya los tuvieron antes mis suscriptores, que comentaron una frase que yo les di por Discord. Así que básicamente, si quieres tener mis archivos privados antes, tienes que entrar a mi Discord y seguir las dinámicas que vaya haciendo ya. Y ahora sí, sin nada más que decir, hasta el próximo video.